Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos. La Malká, que es un nombre que se le da a la reina Shabbat. Malká significa reina y el Shabbat es la Malká, la reina Shabbat. Ella ha estado y está con nosotros desde hace 16 horas. Y nosotros estamos con ella también. Ella se hace manifiesta, se hace presente con la entrada del Yom Shabbat. Durante todas estas horas que han transcurrido, nosotros hemos estado y continuamos dentro de su campo energético sagrado. Continuamos envueltos y arropados y bien asistidos por ella en estas áreas bellas, espirituales y sagradas que conciernen al día sagrado. Así que estamos muy bien, pero muy bien asistidos por la reina Shabbat. De igual manera, la Neshama Yeterá, el alma de los tzadikim, o la chispa de las almas de los tzadikim, que se le llama la Neshama Yeterá, el alma adicional o el alma agregada que baja con nosotros en el día viernes al anochecer. Esa Neshama, esas chispas de los tzadikim, también están dentro de nosotros, junto a nuestra Neshama. En otras palabras, en este momento todos tenemos dos, o por lo menos, porque pueden haber más, tenemos por lo menos dos Neshamot dentro de nuestra vasija. La Neshama nuestra y la Neshama de las chispas o de los sabios o de los tzadikim que bajan del Gan Eden en lo que es el inicio del Yom Shabbat. Y esa Neshama Yeterá, el alma adicional, el alma de los tzadikim, está dentro de nosotros asistiendo a nuestra Neshama, nutriéndola, energizándola, hablándole y enseñándole dentro de nosotros. Y se retirará, se irá de esta vasija a la salida del Yom Shabbat después de la ceremonia de la Havdalah. Pero por supuesto que estas almas sagradas nos dejan muy favorecidos, llenos de mucha energía, bendecidos y potenciados para toda la semana. Así que Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, para cada Mishpachá de los Bene Israel. Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Talmidot en cualquier lugar del mundo. En este día 6 de mayo del año 2023 y día 15 del mes de Iyar del año 5783 de la creación del mundo. Y Shabbat Shalom también en este día de la cuenta del Omer número 30. Bueno, estamos en este Shabbat estudiando, desarrollando, develando secretos de Torah de la Parashá Emor, la número 31. Ya en la primera sesión vimos las ordenanzas de la Torah para los Kohanim, para los sacerdotes Bene Aarón, que básicamente vimos que son dos, por lo menos en esta parashá. Tiene que ver que nuestros Kohanim, los Bene Aarón, no pueden impurificarse con la muerte, salvo excepciones.
como también ellos deben de ser sagrados, tomando como mujeres a las que la Torá establece y no tomando mujeres prohibidas con ellos o para ellos que la Torá no les permite tomar. En ese contexto, hoy vamos a continuar con que un Cohen no puede tener mum. Mum es mem, vav, mem, sofit. En español es M-U-M. Un Cohen no puede tener mum. Esa es la palabra hebrea que tenemos en nuestra parashá para referirse que un Cohen, Bene Aarón, no puede tener un defecto físico o una mala formación física de tenerla. Eso le hace que quede apartado de la boda del Creador y principalmente de oficiar dentro del santuario. Porque un Cohen con mum o con defecto físico, si bien es cierto, este Cohen no pierde en ningún momento su estatus, no pierde su título de Cohen, bueno, nada ni nadie se lo quita. Él es un Cohen de por vida, vitalicio. Así que si tiene defecto físico, si tiene malformaciones físicas, él no pierde sus beneficios, no pierde sus prerrogativas, su parnasá como Cohen. Él tiene todos los beneficios como Cohen, pero si tiene defecto, solamente está separado de oficiar. Solamente está exceptuado o exento o apartado para ofrecer las ofrendas del pueblo al Eterno. Es de lo único. De ahí él le son asignadas otras tareas que corresponden a un Cohen, con tal de que no sea dentro del recinto sagrado. En ese sentido nos dicen los sabios, un Cohen con defecto físico, o sea, con mum, no podía efectuar el servicio, ni siquiera le era permitido ingresar en el Kodesh, en la sección del Bet Hamikdash. Un defecto físico incluía tanto a defectos de nacimiento, por ejemplo, la ceguera, aún en un solo ojo, como temporarias, por ejemplo, una herida. El Cohen retomaba su abodá solo cuando se curaba. Nuestros sabios enumeran 140 defectos que incapacitan a un Cohen para llevar a cabo su abodá. Y el Zohar HaKadosh nos dice acerca de lo que se le habló a Aarón. Cualquier hombre de tu descendencia que tuviera alguna tacha, cualquier hombre de tu descendencia que tuviere mum. Y ahora vienen los sabios del Zohar y decodifican todo esto. Rabbi Yitzhak dijo, quien tiene una tacha o mum no es apropiado para servir ante Akadosh Baruj Hu, como lo hemos asentado. Pues quien tiene una tacha, o sea, mum, no tiene fe verdadera. Y su mancha o su
defecto o sumum testifica contra él. Estamos hablando de los Kohanim. Más adelante también nos dirá. Por eso el Cohen debe, por encima de todos los otros, ser completo y no mostrar o no tener ningún defecto. Por eso el Cohen debe, por encima de todos los otros, ser completo y no mostrar tacha. Y por eso la Escritura advierte a los Kohanim, a los sacerdotes Bene Aarón: cualquiera de tus simientes que tenga mum, defecto, y luego citó el versículo y nos habla acerca de lo que en Malají o Malaquías nos dirá las Escrituras más adelante. Luego citó el versículo: y si ofrecéis en sacrificio animal ciego, no es malo. En esos días del profeta Malají o Malají Hanabí, el pueblo, los Bene Israel, andaban bastante retirados de la verdadera emuná. Estaban bastante separados del servicio correcto del Creador del mundo. Por eso el Zohar nos dice: en esos días los israelitas acostumbraban designar Kohanim con defectos, con mum, en contra de lo que la Torah establece. En esos días los israelitas acostumbraban designar Kohanim con defectos para servir en el altar y en el santuario, diciendo, y oiga la excusa que presentaban los Bene Israel: ¿qué preocupa al Eterno? Si es este u otro, no es malo. Y el Eterno les contestó con las palabras de ellos: ¿no es malo? Preséntalo a tu gobernador, la ofrenda. Por ventura, ¿él se agradará de ti o aceptará tu persona? Si cualquiera de vosotros quisiera hacer un presente al rey, dice el Eterno, ¿lo mandaría por la mano de un hombre que fuera deforme? ¿Cómo entonces podéis poner delante de mí a un hombre, a un Cohen, con un defecto para presentar vuestras ofrendas? Rabbi Yosef dijo, y oiga esto profético: el Eterno un día hará a Israel entero, completo, sin mum. Viene el día cuando todos los Bene Israel estaremos completos. Hoy en día no lo estamos. Pero ciertamente, como dice Rabí Yosef, el Eterno un día hará a Israel entero, de manera que no habrá entre los israelitas ninguno con mum, de modo que puedan adornar el mundo, como las vestiduras de un hombre adornan su cuerpo. Observad que cuando los muertos se levanten del polvo, escuchen esto, observad que cuando los muertos se levanten del polvo, lo dejarán, el sepulcro, la tumba, lo dejarán como entraron. Si entraron paralíticos o ciegos o más, se levantarán paralíticos o ciegos. Así resucitarán. Lo dejarán como entraron. Si entraron paralíticos o ciegos, se levantarán paralíticos o ciegos, para que no se pueda decir que es otro el que se levantó. Pero después,
el Eterno los curará y ellos serán enteros ante Él y el mundo será entero. Bueno, en otros ciclos de Torah ya hemos hablado ampliamente acerca del mum, del defecto físico, las razones de la Cábala con respecto al por qué personas nacen con mum. En esta clase, en este ciclo, hoy con la segunda sesión de la Parashá Emor, quiero que veamos unas caras diferentes y otras ya conocidas del por qué personas nacen con mum, como también personas que en el caminar de la vida también se vuelven con defectos. Vamos a ver entonces del por qué se nace así y del por qué también en el caminar de los días muchos pierden uno que otro miembro de su cuerpo, convirtiéndose así, por supuesto, en hombres o mujeres discapacitados. De antemano quiero decirles que todos nosotros debemos demostrar sensibilidad con las personas que tienen algún problema físico. Sensibilidad no es sinónimo de lástima. No estoy hablando de lástima. Estoy hablando de ser solidarios, de tener una conciencia del cielo, una calidad humana con ellos, ser sensibles y muy, pero muy sensibles con las personas que padecen de ciertas discapacidades. Hay que ser muy, muy sensibles. De hecho, así como hay personas que son nacidas con discapacidades, también es cierto que muchísima gente en el caminar de la vida llegan a perder miembros de su cuerpo. Por ejemplo, un pie, una mano, un ojo, oreja, órganos dentro del cuerpo, convirtiéndose de esta manera también en personas con mum. Has veshalom, el Eterno nos guarde de llegar a ser mum en el caminar de la vida. Has veshalom. Pero el hecho que una persona no nazca con mum, con defecto, eso no significa que en el día a día no ocurra que tal vez por accidentes y más, personas pierden uno que otro miembro de su cuerpo. Que el cielo nos guarde. Que así sea. Hay una lectura de los sabios que hemos tomado en otros ciclos de Torah, pero para verle otra cara diferente, según el contexto de la enseñanza que en su momento hemos estado desarrollando. Voy a retomar esa misma lectura, pero para centrarnos hoy en el contexto del mum o del defecto físico. Nos dicen los sabios, en hebreo a los sabios se les llama jajamim. Los sabios, jajamim, en plural. Un sabio es jajam, en singular. Jajam, sabio, pero en plural es jajamim. Nos dicen entonces los sabios, los jajamim. El ángel o el malaj encargado de la concepción de que una mujer quede embarazada se llama Laila. Laila significa noche, como sabemos. Cuando el Todopoderoso desea que nazca un ser humano, un bebé en el mundo, le pide al ángel Laila,
le dice, tráeme esta Neshama del Gan Eden. Sin embargo, la Neshama, y lo decíamos anoche, la Neshama se resiste a que se la arranque de su fuente divina y se queja ante el Todopoderoso. Dice, Hashem, yo soy pura y sagrada, unida a tu gloria. ¿Por qué es que debo ser degradada e introducida en un cuerpo humano? No es como tú dices, Hashem le corrige. El mundo en el cual vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Fuiste creada con el solo objeto de que te conviertas en parte del ser humano y seas elevada con sus acciones. Posteriormente, el Todopoderoso obliga al alma a que se una con la descendencia que le fue destinada. Incluso antes que el feto se forme, el ángel le pregunta a Hashem, ¿cuál será su destino? En ese momento, todo el futuro de la criatura que está por nacer está predestinado. El Todopoderoso determina si será un hombre o mujer. Si él o ella será sano, si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad. Es aquí donde estamos, acerca del mum. Esto se determina en ocasiones aún antes que el alma baje. Aún antes que descienda para encarnar en un cuerpecito. El mum a veces es determinado en el mundo de las almas. El Todopoderoso, dicen los sabios, determina si será un hombre o mujer. Si él o ella será sano, si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad. ¿Está claro? También el Eterno determina el grado de inteligencia que poseerá, como también sus capacidades tanto físicas como psíquicas. Además, todos los detalles acerca de sus circunstancias ya se decidieron, si será rico o pobre, qué poseerá y con quién contraerá matrimonio. Podemos observar que todos los acontecimientos de la vida del hombre están predeterminados. Sin embargo, hay una excepción. Hashem no determina si alguien se convertirá en un tzadik, en un justo o en un rasha, malvado. Cada persona o cada uno desea conformarse a sí mismo con las facultades y capacidades que le fueron preordenadas. Por eso es que el ángel antes, cuando la criatura está en el vientre y le está enseñando Torah al embrión en el útero de la madre, le dice, sé un tzadik, no seas un rasha. Sé un tzadik, no seas un rasha. Entonces vemos que hay personas que nacen de una sola vez con enfermedades o con discapacidades, ya sea físicas o mentales. Y esto ha sido determinado en los mundos de arriba antes que la Neshama baje al mundo de abajo. Y sin lugar a dudas cualquiera puede preguntar, pero ¿y por qué? ¿Y por qué Akadosh Baruj Hu no envía esa alma en un cuerpo que nazca perfecto? En un cuerpo que no padezca enfermedades, en un cuerpo que no tenga mum, que no tenga discapacidades ni físicas ni mentales. ¿Por qué? Todo es, y lo vamos a estar viendo, todo es en función del bienestar de esa alma.
aunque cueste creerlo, aunque suene contradictorio, pero esto va en pro, en beneficio de la misma alma y en ocasiones también del círculo familiar y de amigos donde esa alma encarnará. Así que todo lo que Akadosh Baruj Hu hace, lo hace perfecto. Lo hace con propósitos, aunque nosotros acá en el mundo de abajo no entendamos las razones. Pero todo lo que el Creador del mundo hace, lo hace perfecto y con toda seguridad con propósitos específicos ya bien definidos. Entonces tenemos por un lado que hay almas a quienes ya se les dijo que van a venir a encarnar en cuerpos que adolecerán de alguna enfermedad o de alguna discapacidad física o mental. Pero hay otras razones también del por qué los defectos físicos. A veces se refiere que tiene que ver con o por razones astrales. Por razones astrales. Por la carta astral de la persona. Por el momento específico, día, hora, fecha de nacimiento. A veces tiene que ver por razones astrales. De acá que una de las muchas enseñanzas de la Cábala es que una mujer que está embarazada, antes de dar a luz, digamos, antes de llegar al mes noveno, ya próxima a dar a luz, una mujer debe de hacer tevilá, inmersión ritual en aguas, pero una inmersión de acuerdo a la fe hebrea y no a las tevilot o a la tevilá que se conoce en nuestros medios. Porque ciertamente la tevilá, la inmersión ritual de la fe hebrea es totalmente diferente a lo que la gran mayoría de nosotros conocemos en nuestro medio. Muy diferente. Y por lo tanto, la práctica de nuestros medios en cuanto a tevilá no es la correcta. No es la correcta. Entonces, una mujer embarazada, a manera de proteger a su criatura que está en el vientre, antes de dar a luz, debe de hacer tevilá. ¿Y qué logrará con esto? Logrará revertir del bebé el karma astral. Logrará revertir del bebé el karma astral. Por eso debe de hacerlo con tal conciencia que todo va en beneficio de la criatura que va en su vientre. Y esa tevilá, esa inmersión ritual, lo reitero, va a revertir el karma astral. Y no solo eso, la cábala se extiende aún más, que cuando la mujer hace tevilá ya previo al alumbramiento, hace que toda la
el masal negativo que pueda haber en el bebé, que también desaparezca. Y toda aquella información negativa que la mujer le introdujo al bebé durante los 9 meses que lo ha llevado dentro, porque la mujer, así como le da de comer adentro al bebé, también le está dando de comer con lo que habla, le está dando de comer con lo que escucha, le está dando de comer a la criatura con lo que sus ojos ven. Y todo eso ha influido o está influyendo en forma negativa en la criatura que está en su vientre. Pero la tevilá, la inmersión ritual, hace que toda esa energía mala que ha introducido dentro de su criatura, en la tevilá se arregla todo. Asimismo, se le recomienda a las mujeres embarazadas, además de la tevilá, se recomienda que previo al alumbramiento, que hagan tzedaká, a nombre de la criatura que está en su vientre. ¿Y para qué la tzedaká? Bueno, podríamos decir sí, primero para que nazca bien. Y la lista es larguísima. Podríamos decir también que la mujer no vaya a morir o no vaya a experimentar más dolores o más sufrimiento de los que ya están establecidos. Pero también el caso es que cuando la mujer embarazada hace tevilá y adicionalmente hace tzedaká, con esta tevilá y con la tzedaká puede revertir cualquier mal decreto sobre la criatura que lleva en su vientre y que está por venir al mundo. Cualquier mal decreto sobre la criatura puede ser revertido si la mujer hace tevilá y hace tzedaká. Tzedaká por el bebé. De esa manera la mujer eleva a la criatura que lleva en su vientre, la eleva por encima del sistema astral. La eleva a la criatura por encima del karma astral. Y eso hace que el masal, la suerte o el destino del bebé, pueda serle cambiado aún dentro del útero. Puede revertir cualquier influencia astral negativa y hasta deformaciones físicas, decretos malos. Mira el poder de la tevilá y escucha el poder de la tzedaká. Eleva al bebé por encima del sistema astral. Lo eleva por encima del karma astral y de esa manera está procurando y potenciando a su bebé para que cuando nazca con un masal positivo. Otra razón del por qué a veces personas nacen con mum, con defectos, con malformaciones, a veces es porque en el periodo del embarazo de la mujer no supo comportarse correctamente con la criatura que lleva en su vientre. Y principalmente a veces tiene que ver con hijos no deseados.
hijos no deseados. La criatura que está en el vientre lo percibe todo. Y todo le llega ahí donde está, dentro del útero de su madre. Todo le llega. La Cábala nos enseña que por la misma razón de la madre, que tal vez su hijo es no deseado, la criatura puede nacer con mum físico o con problemas de la psique. De hecho, cuando una mujer embarazada no quiere a la criatura que lleva en su vientre, vive irritable, brava, enojada, molesta, quejándose, insultando a la criatura que lleva en su vientre. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, has venido para arruinarme la vida, es que mi vida estaba bien y tantas cosas. Entonces, cuando un hijo no es deseado, sino lo contrario, eso puede afectar en gran manera al bebé, física y mentalmente. De ahí que a veces nacen bebés con problemas físicos, con enfermedades somáticas, enfermedades de la psique o del alma o de la mente. ¿Dónde estuvo el problema? En la madre. Por hacerle ver a su bebé que no es bienvenido, que es un hijo o una hija indeseada. Ahora, lo dije hace un momento, hay personas que nacen completas, no le falta ni una uña, pero en el caminar de la vida se vuelven discapacitadas. Se vuelven discapacitadas. Puede ser a través de un accidente laboral, de un accidente X. Igual una mala praxis médica. ¿Cuántas personas no nacieron completas en el momento de venir al mundo? Sin faltarles absolutamente nada. Pero con el correr del tiempo, ¿cuántas personas no han perdido un pie o una pierna? ¿Cuántas personas no han perdido dedos de la mano, una mano o un brazo? Habiendo nacido completas, ¿cuántas personas no en el caminar de la vida han perdido un ojo? ¿Cuántas personas internamente no le han sido amputados órganos? ¿Y qué en ese caso? Nos dicen los sabios cabalistas, Akadosh Baruj Hu juzga los juicios de los seres humanos en lo alto, determinando lo que corresponde en cada caso a cada uno en particular. El Eterno determina si una persona ha de morir, si ha de empobrecer, si ha de sufrir la amputación de uno o varios órganos de su cuerpo, si ha de ser castigada con pérdida de bienes o si ha de ser puesta en la cárcel.
Esto no ocurre ni por accidente, ni por casualidad, ni por mala suerte. Es un designio de lo alto. Es algo que se estableció, se decretó en los mundos de arriba. Akadosh Baruj Hu juzga los juicios de los seres humanos en lo alto, determinando lo que corresponde en cada caso a cada uno en particular. Determina si una persona ha de morir, si ha de empobrecer, si ha de sufrir la amputación de uno o varios órganos de su cuerpo, si ha de ser castigada con pérdida de bienes o si ha de ser puesta en la cárcel. Todo esto es determinado, lo reitero, en los mundos de arriba. Decretos divinos. Y por cierto, por muchas razones. No siempre es castigo, no siempre es como nosotros lo veríamos como una maldición. No, nosotros no podemos juzgar eso. De hecho, en los mundos de arriba, cuando se decretan alguna de estas cosas que hemos escuchado, esto tiene que ver por diferentes razones. Y es ahí donde nadie debe juzgar a nadie, porque solo el cielo, solo el creador del mundo sabe por qué razones personas en el caminar de la vida se le han amputado miembros de su cuerpo, han perdido parte de su cuerpo, etcétera, se han empobrecido, se han sido colocados en la cárcel y más. Esto es un decreto de lo alto, por muchas razones. De acá que la reacción de alguien que sufre la pérdida de algún miembro de su cuerpo, de alguna amputación de algún órgano de su cuerpo, de una persona que empobrece, de una persona que es puesta en la cárcel, es fácil decirlo, pero cada quien conforme lo vive. Lo primero que la persona debe de hacer es serenarse, calmarse. Lo siguiente que debe de hacer es mirar para el cielo, ver para arriba y entender que ese ha sido un decreto de lo alto para su vida, aunque el presente no lo entienda. Al presente. Lo entenderá más adelante. Y si no lo entiende en esta vida, lo entenderá en el mundo por venir. Lo que sí les aseguro, les garantizo, que cuando una persona ha perdido algún miembro de su cuerpo, órgano de su cuerpo, empobrecimiento, cárcel y más, si hoy no lo logra entender, si en el caminar de los años no logra entender la razón, cuando llegue al mundo espiritual, cuando su ciclo terrenal se cierre y suba su alma al Gan Edén, entonces entenderá que todo fue por el bien de su alma. E incluso al final hasta va a dar gracias al Creador por lo que le sucedió. Y dirá, si no me hubiera sucedido lo que me ocurrió, mi condición espiritual en este momento no sería la que ahora es, dirá en aquel día. Por lo tanto, la pérdida de miembros del cuerpo, órganos del cuerpo y más, son decretos divinos por el bienestar eterno del alma.
Y oiga esto, el cuerpo es secundario. Todos son decretos divinos por el bienestar eterno del alma. El cuerpo es secundario. Yeshua mismo nos lo dice. Es mejor que entres en el mundo venidero sin un ojo que con los dos. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, ¿es mejor que entres con una sola mano o es mejor que entres solo con un pie al mundo venidero y no que con los dos te pierdas? Todo es en función del bienestar eterno del alma. El cuerpo es secundario. Hasbe Shalom, por supuesto, que el cielo nos guarde de nosotros perder ni siquiera una uña en un accidente. Pero hay muchas personas que sí, en el caminar de los días, habiendo nacido completos, han terminado incompletos o viven incompletos. Hay una historia que ya la conocemos, la historia de Ish Gamzu. De ahí donde nació la frase célebre que se enseña en el mundo judío, que para toda negatividad que uno experimenta en la vida, decir Gamzu letová. Todo es para bien. No lo entiendo. Gamzu letová. Yo no sé qué es lo que está haciendo el cielo conmigo. Gamzu letová. Esto que me ha ocurrido a mí, Gamzu letová, también es para bien. Aunque hoy por hoy yo no lo entienda. El personaje, el rabino de quien procede esta expresión, Gamzu letová, no es que él era un hombre que estaba pero tan bien que como no sufría de nada, podía decir libremente Gamzu letová. No. Si alguien ha estado realmente muy, pero muy mal, físicamente hablando, fue este rabino. Y aún así él podía decir esa expresión. De hecho, él nació completo. En el caminar de la vida es que perdió muchos de sus miembros. Nos dicen los sabios, el tzadik Nahum Ish Gamzu era ciego de ambos ojos. Cualquiera podría decir, pues sí, Gamzu, como no sufría lo que yo estoy sufriendo. No, era ciego de ambos ojos. Sus brazos y pies estaban amputados. Y su cuerpo estaba cubierto con ampollas. ¿Usted cree que usted está muy mal? Ve a Gamzu, al rabino. Lo repito, el tzadik Nahum Ish Gamzu era ciego de ambos ojos. Sus brazos y pies estaban amputados. Y su cuerpo estaba cubierto con ampollas. En la choza pobre y dilapidada en la que vivía, los palos que sostenían la cama estaban sumergidos en palanganas de agua. Si no hubiera sido por esta medida, las hormigas se hubieran trepado hasta su cama y él, imposibilitado para mover sus manos,
no se las hubiera podido sacar de encima. Una vez cuando vinieron sus estudiantes a visitarlo, notaron que la choza estaba en muy malas condiciones y que existía un peligro real de que se cayera esa choza. Rabí, le dijeron a Nahum Ish Gamzu, es peligroso para usted quedarse adentro. Déjenos sacarlo de aquí y luego sacaremos todas sus pertenencias. No es el orden correcto, hijos míos, le dijo a sus alumnos. Saquen mis pertenencias en primer lugar y por último a mí. Estoy seguro de que mientras esté en la casa, ésta no se va a caer. Hicieron lo que él dijo y sacaron primero sus posesiones y luego la cama. Tan pronto como su cama estaba fuera, la choza se derrumbó. Rebe, exclamaron los estudiantes, es evidente para nosotros que usted es un tzadik, gamur, un hombre perfectamente correcto. Ahora vienen y le preguntan. O sea, los alumnos entienden que Ish Gamzu es un hombre correcto. Por lo tanto, le pregunten, ¿por qué es entonces que sufre de forma tan horrible? Hijos míos, le dijo a sus alumnos, es mi culpa. Una vez me dirigí hacia la casa de mi suegro con 3 burros cargados con provisiones, uno con comida, uno con bebidas y otro con masas. Mientras caminaba por la calle, un pobre me suplicó, Rabí, deme comida. Le contesté, espera a que termine de descargar al burro. Antes de que pudiera terminar de descargar todas las provisiones que estaban sobre el lomo del burro, el pobre cayó al piso y murió. Corrí hacia el cuerpo muerto, cubrí su cara con la mía y lloré con remordimiento. Y oiga lo que oró. Haz que mis ojos que no tuvieron compasión por los tuyos se enceguezcan. Haz que se amputen mis manos que no tuvieron compasión por las tuyas. Haz que se me corten mis pies que no tuvieron compasión por los tuyos. No me sentí aliviado hasta que no exclamé, y haz que todo mi cuerpo se cubra con ampollas. Por lo tanto, le dice a sus alumnos, ya ven que yo me causé mi propio sufrimiento. ¡Qué aflicción para nosotros!, le dijeron los estudiantes, tener que verlo en un estado tan terrible. Pero Ish Gamzu tenía gran shalom. Por el contrario, los corrigió. Aflicción hubieran sentido si me hubieran visto sin sufrir. Es mejor para mí sufrir aquí que recibir mi castigo en el Olam Haba, el mundo por venir. Por eso les digo, hay cuestiones que son por el bienestar eterno del alma. El cuerpo es secundario. De hecho, esta historia yo la he leído de varios sabios. La misma historia la he leído de uno, de otro, en un libro, en otro libro, en otro libro. Y todos narran lo mismo. Así que hay personas que nacen perfectas, completas. Pero la vida misma nos enseña que con los años llegan a perder miembros de su cuerpo, órganos de su cuerpo, etc. Y por supuesto que todo es y obedece a decretos divinos, nada que ver con castigos. Necesariamente no es el caso. Todo es, como lo reitero, en función del bienestar eterno del alma.
El cuerpo es secundario. Otra razón del mum es el karma. El karma. Esta historia que voy a leer, si ya la hemos compartido, a veces karma de vidas anteriores. Personas que nacen completas, pero con los años se vuelven discapacitados. A veces por el karma de cosas de vidas anteriores. Y en esta, el karma entra en toda su acción. Nos dicen los sabios, la mayoría de las personas regresan en nuevas migraciones, transmigraciones, Gilgulim, Neshamot, reencarnaciones. La mayoría de las personas regresan para enfrentar los errores que cometieron y para darles la oportunidad de no caer esta vez. Sin embargo, cuando un niño nace con un defecto o sufre un accidente a edad muy temprana, incapacitándole en determinado porcentaje, no es un hecho de mala suerte. Es un decreto divino, lo vimos ya. Cuando un niño nace con un defecto o sufre un accidente a edad muy temprana, incapacitándole en determinado porcentaje, no es un hecho de mala suerte, ni mucho menos de injusticia divina, sino que es claramente una cuenta pendiente de la vida pasada. Es parte de su tikkun. Por ejemplo, una persona que dejó ciega a otra, o mediante un acto bárbaro la dejó sorda, es posible. Es posible, no es la única posibilidad. Es posible que esta vez tenga que regresar sin el miembro que dañó en su compañero en la vida pasada. Esa es una posibilidad, no es la única. O quizá padezca un problema físico de salud en ese miembro. Como dijo la Torá, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aclararon nuestros sabios que no se refiere literalmente que a quien quitó un ojo se lo quitemos también, sino que le cobraremos el daño y compensaremos al dañado. Preguntan los comentaristas del Sol. Entonces, ¿por qué la Torá dijo ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? Y responden que ojo por ojo es en caso de que no pague el agresor en esta vida. Por lo tanto, lo tendrá que pagar no por tribunales terrenales, sino por la justicia divina, cuando en su siguiente reencarnación carezca del mismo miembro que quitó al otro. De tal forma pagará y limpiará su mala acción, el karma, el tikkun. Cuando dijimos, hay excepciones, no es la regla. Hay excepciones y por tanto está prohibido que a cada persona con un defecto le digamos o que pensemos que lo tiene por una agresión que cometió en una vida pasada, ya que a veces el defecto no viene como castigo,
sino como una insinuación de la tarea de reparación. No andemos juzgando negativamente. Por eso dije hace un momento que nosotros debemos ser solidarios y con sensibilidad humana con personas que tengan alguna discapacidad. Ser muy solidarios y con una sensibilidad humana muy elevada. Quiero que abramos la parasha en el capítulo 21 y veamos acerca de todo esto que hemos estado hablando del del defecto. Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 21, versículo 16, que es donde nos quedamos en la clase anterior. Dice el versículo 16, y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y la Torah nos va a especificar unas pocas razones o unos cuantos defectos, aunque ya escuchamos que de acuerdo a los sabios ellos enumeran que son 140 los que impiden que un Cohen ejerza su abodá en el santuario. La Torah nos va a enseñar solo unos cuantos. Dice el 18, porque ningún varón en el cual haya se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. O jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del Cohen Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo el Eterno soy el que los santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Seguimos con los Kohanim. Habló el Eterno a Moshe diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y que no profanen mi santo nombre, yo el Eterno. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Eterno, teniendo inmundicia sobre él o sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo el Eterno, Ani Hashem. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio.
El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Tevilá. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose con ello yo el Eterno. Y se le dice a los Kohanim: guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Ani Hashem, yo el Eterno que los santifico. Saltémonos unos cuantos versículos y veamos los animales aptos como ofrendas para el Eterno. Por supuesto que todas estas verdades literales tienen una aplicación espiritual para nosotros hoy en día que no hay templo. Y entre ellas, de entre la mucha enseñanza acerca de los animales que se le dan al Eterno, que para que sean aceptos deben de ser sin defecto, entre las muchas enseñanzas es que todo lo que demos al Eterno sea lo mejor. Lo mejor. Y más. Dice en el versículo 17, leemos de corrido, dice: también habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de votos o su ofrenda en pago o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto al Eterno, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto, sin mum, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de Shelamim al Eterno para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, de nuevo, será sin defecto. Es que para el Eterno es lo mejor. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Eterno. Sería un menosprecio para el Eterno. Toro o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Eterno animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, castrado. Ni en vuestra tierra los ofreceréis, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos mum, no se os aceptarán. Y ya lo último,
Y cerramos esta sesión de Torah. Además de ser sin defecto, sin mum, hay también otra condición u otro requisito que el animal debe cumplir para poder ofrecerlo al Eterno. Y es que el animalito debe haber vivido por lo menos un Shabbat. El animalito debe haber vivido por lo menos un Shabbat. Por eso es que a partir del octavo día, Shemini, ya es aceptable delante del Eterno. Debe haber vivido el animalito por lo menos un Shabbat. Dicen los versículos del 26 en adelante. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, el becerro, el cordero o la cabra cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella o a su hijo. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo el Eterno. Debe haber vivido el animalito por lo menos un Shabbat. Por lo menos. Sobre esto nos dicen los sabios. ¿Por qué se debe esperar hasta el octavo día después del nacimiento antes de sacrificar a un animal? ¿Por qué se debe esperar hasta el octavo día después del nacimiento antes de sacrificar a un animal? Y ahora viene la parte mística. El significado, el número 8, Shmini, octavo, es que asciende por encima de la esfera de este mundo material y físico y alude a lo exaltado y sagrado. Eso es el 8. El significado, el número 8, es que asciende por encima de la esfera de este mundo material y físico y alude a lo exaltado y sagrado. En el mundo natural en el que vivimos, el tiempo está basado en una semana de 7 días. Y todos los sucesos están controlados por los 7 planetas orbitales. Hashem trasciende todo esto. Y por lo tanto el número 8 representa su elevada santidad. En consecuencia, una vez que el animal llega a su octavo día, es apto para ser consagrado como un sacrificio para Hashem. En la era del Mashiach, mereceremos una revelación más elevada de la divinidad y por lo tanto el arpa del Mashiach consistirá de 8 cuerdas, una más que el arpa de 7 cuerdas del Bet Hamikdash. El 8 es por encima de lo natural, por encima del sistema astral, y elevar al animalito por encima del sistema astral, wow, es una ofrenda gratísima para el Eterno. Y todo lo que tiene que ver con el octavo trasciende las 7
los 7 planetas, como veremos más tarde, trasciende los 7 planetas orbitales. Se eleva por encima del karma. ¡Qué bien! Y nos quedamos acá, mis amigos, con esta sesión de Torah de la Parashá Emor, la número 31. Vamos a continuar a las 17 horas con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que les esperamos a todos. Solo leo finalmente los últimos versículos, los últimos 3, para así entrar de una vez con lo que es el calendario anual de la festividad de la Torá. Dice el 22:31, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Eterno que os santifico y que os saqué de la tierra de Mizraim para ser vuestro Elohim. Ani Hashem. Así que seguimos a las 17 horas con 30, 5 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom.